¿Qué tal y muy buenas noches? El presidente Barack Obama ha reiterado hoy nuevamente que no van tropas norteamericanas a Irak, pero que sí está dispuesto a ayudar a los iraquíes con el resto de su poderío militar norteamericano. Vamos a ver de qué se trata, qué es lo que significa esas palabras del presidente. Mientras, en la Casa Blanca también el presidente honró con la medalla de honor al sargento Clyde Carpenter. Ahí lo tienen en pantalla. Un hombre que demostró una valentía más allá de su deber, cubrió con su propio cuerpo después que habían enviado una granada a los enemigos para proteger la vida de un compañero soldado que estaba a su lado. Las primeras palabras del presidente en esta ceremonia es: este muchacho no debiera estar vivo. Por eso el sargento Carpenter es el octavo galardonado con la medalla de honor, la condecoración más alta que se le puede entregar a un militar en este país, y nosotros lo honramos también con este anuncio. Y España tiene un nuevo rey, Felipe VI, que llega al trono con una España dividida y ha prometido ser el rey de todos los españoles, en particular de los catalanes, para que se mantengan dentro de la Unión Española. Y continuamos con nuestra serie Orgulloso de ser balsero, las anécdotas de Pedro González, uno de los pocos que por saber inglés ayudó a los militares norteamericanos a organizar el campamento de la base naval de Guantánamo. Regresa esta noche con nosotros. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Simplemente no tenemos la habilidad de resolver este problema enviando decenas de miles de tropas y comprometiendo el tipo de vidas y recursos que han sido invertidos en Irak. En última instancia, esto es algo que va a ser resuelto por los iraquíes. ¿Quién mejor que Almilia nuevamente regresa al programa? Gracias. Usted, mi querido señor, usted que tiene un gran análisis, sabe lo que es estar en la trinchera. ¿Cómo usted interpreta las palabras del presidente? Nuevamente dice: no hay tropas de choque, no hay tropas en el terreno. Creo que es de mucha confusión. Yo creo que se está perdiendo una oportunidad enorme. El presidente está indeciso. El hecho de que no va a mandar soldados de infantería, de artillería, eso lo entiende todo el mundo, pero la realidad es que se han perdido un sinnúmero de días ahora, como hubiera sido una apertura para destruir a estos terroristas que están consolidando el poder, obteniendo mejores armas, obteniendo dinero. Y una cosa muy importante: si los Estados Unidos no actúa decisivamente, le está demostrando a muchas de las personas, incluyendo muchos de los sunitas que están en la cerca, de que deben de ser aliados de estos terroristas, porque el gobierno que existe en Irak no tiene el respaldo de los Estados Unidos de América. Y vamos a hablar ahora de ese gobierno, que es el de Maliki. Importante saber este nombre. Ahora, este es un gobierno que supuestamente fue electo democráticamente, es el presidente de Irak, y ahora todas las fuerzas norteamericanas, empezando por el Senado, diciendo: este señor se tiene que ir, porque sus políticas han sido sectarias. ¿Y cómo van a sacar al presidente? Yo creo que es una tarea muy difícil, y yo creo que lo que están haciendo es debilitando ese gobierno. En este momento lo que deben de hacer es ayudar a que no exista un colapso y entonces negociar o hablar de una reestructuración. No cabe duda que Maliki no tiene muchos fanáticos. Muchos de los sunitas lo consideran él una fuerza que discrimina, que ha actuado de una forma corrupta, que ha quitado generales sunitas porque no son personalmente leales a él, y no cabe duda que él ha sido un factor del problema que se está creando. Pero si Obama lo puso, Obama impulsó a los kurdos y obligó, o influenció a que este señor estuviera en la silla presidencial, ¿no es así? Eso es cierto, pero el problema bien grande que tienen los Estados Unidos, que ahora está buscando un cambio político en un país que está en el medio de una situación catastrófica, una guerra civil que puede representar una amenaza para nuestros intereses. Para que sepan los oyentes o los televidentes, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, y el jefe del Estado Conjunto de los Estados Unidos, el general Dempsey, han declarado en su testimonio esta misma semana de que un triunfo de esta organización de terroristas representa no solamente un problema de seguridad para Irak, representa un problema de seguridad para nuestros aliados y para los Estados Unidos, porque va a crear una base para el terror que va a ser dirigida contra nuestros intereses. Y ahí nos veremos nuevamente, pero en el interín dicen las autoridades norteamericanas que no habrá una intervención aérea, significa que no habrá bombardeo, que es lo que tú estás diciendo, que se debe bombardear a estos señores que están al descampado. Y aquí está nuevamente el presidente Obama diciendo: vamos a enviar un pequeño grupo de asesores. Adelante. Estamos preparados para enviar a un pequeño número adicional de hasta 300 asesores militares estadounidenses para evaluar cómo podemos entrenar, asesorar y apoyar mejor a las fuerzas de seguridad iraquíes que van a estar en combate.
No entiendo 300 asesores y no entiendo por qué no hay intervención militar. Bueno, yo creo que los asesores están bien enviados, son de las fuerzas especiales y que muchas personas piensan que son comandos solamente, pero en realidad tienen la capacidad para entrenar, para aconsejar, para ayudar a coordinar y también para obtener inteligencia. Pero la realidad es que se está perdiendo una oportunidad preciosa y me preguntas por qué. La razón es que estos individuos están en un avance, están en una ofensiva, tienen la iniciativa. Si el objetivo nuestro, el objetivo estratégico es derrotar a estos terroristas para que no puedan representar una amenaza en el futuro, se está perdiendo una gran oportunidad para destruirlos en su punto más débil. Mientras que más están avanzando, más difícil va a ser la tarea y por eso muchos están diciendo que las declaraciones del presidente son tarde, mal y nunca. Y siguen siendo tarde y mal. No sé si nunca, pero tarde y mal, porque desde la semana pasada tú has estado diciendo lo mismo en este programa. Fíjate que está McCain, que ayer dijo, manden a Petraeus, que se entiende con los iraquíes. Aquí está McCain nuevamente. Hoy vemos en la portada del Washington Post que Estados Unidos ve riesgos en los ataques aéreos en Irak, mientras el presidente Obama se va a recaudar fondos de campaña, a jugar golf, mientras Irak arde. Bueno, McCain, que sin duda es una de las autoridades en el Partido Republicano, que fue prisionero de guerra, es la voz más crítica que tiene en el Senado el presidente. ¿Qué piensas tú de lo que está diciendo? ¿Petraeus es la persona? Yo no sé si es Petraeus, si es necesario mandar a Petraeus. Yo creo que este país tiene suficientes generales en el servicio activo que pueden actuar. Petraeus quizás tiene muy buena relación, pero Petraeus ha dicho públicamente que él no está muy embullado para una intervención norteamericana. Sí que hay que tener cuidado con nombrar a Petraeus. Lo que sí me parece que estamos viendo un patrón del presidente de no querer intervenir y de intervenir tarde. Así lo hizo en Libia. En Siria se perdió una oportunidad. En Ucrania otra oportunidad. En Venezuela no se ha hecho absolutamente nada en el campo diplomático y político. Entonces creo que los enemigos de este país se están dando cuenta y el mensaje se le está enviando a elementos como estos terroristas que los Estados Unidos no tienen el deseo de intervenir. Y está demostrando que la frase antigua de Henry Kissinger, que ser enemigo de los Estados Unidos es inconveniente, pero ser aliado es fatal, se está convirtiendo en una realidad. Repítelo, ser enemigo es inconveniente, pero ser aliado es fatal. Estamos viendo ahora un gobierno que supuestamente fue apoyado políticamente, armado por los Estados Unidos, entrenado por los Estados Unidos, que está enfrentando la amenaza más grande en este momento. Y te voy a decir una cosa, si los Estados Unidos no respaldan este gobierno, lo que va a pasar es lo siguiente, Irán se va a beneficiar, porque Irán está dispuesto a mandar tropas, y a pesar de que John Kerry ha dicho de que no van a haber conversaciones directas, es correcto. Yo creo que eso es una ficción diplomática. Pero es como dice, están hablando por las dos partes de la boca, ¿no? Están enviando señales diversas. El secretario de Estado dice una cosa, después dice otra, y aquí está Obama nuevamente diciendo una tercera. Adelante. En días recientes hemos desplegado activos militares adicionales a causa de nuestros expandidos recursos de inteligencia. Estamos obteniendo más información sobre blancos potenciales asociados a ISIS y en adelante estaremos preparados para ejecutar una acción militar enfocada y precisa cuando determinemos que la situación en el terreno así lo requiere. Es que no entendí. Acción militar, pero a la misma vez están diciendo que no habrá una intervención aérea y están diciendo que solamente van a ir asesores, que no son tropa en el terreno. Entonces, explícame. Yo creo que está confundiendo el mensaje del presidente. Le está enviando un mensaje a los enemigos nuestros de que nosotros no tenemos la capacidad de tomar una decisión inmediata. Y vuelvo a repetir, la guerra es psicológica, no es solamente la destrucción del enemigo. Si tú le estás diciendo a un enemigo o le estás anunciando que posiblemente no vas a hacer nada, ese enemigo va a tomar ventaja. Eso mismo lo hizo Assad, porque se dio cuenta que los Estados Unidos no iba a actuar. Entonces yo creo que es un mensaje que confunde. Pero, María, mira, nota lo que te estoy diciendo. Estamos viendo ataques de bombas, ataques terroristas a los alrededores de Bagdad. Estos terroristas están en posición de menos de una hora para llegar a Bagdad. Es casi una imposibilidad empezar a lanzar ataques aéreos cuando lleguen a Bagdad. Claro. El momento de atacar a esta gente es una intervención estratégica antes que puedan representar una amenaza. Y fíjate, por acciones como esa, no sé si en Afganistán ocurrió algo similar, estuvimos en la Casa Blanca el día de hoy, esta condecoración, el galardón, como dije al principio, más importante que puede dar este país a un soldado, la medalla de honor. El muchacho desplegó, vamos a ver si el señor director nos pone un fragmento de la ceremonia. El muchacho perdió un ojo, tuvo una serie de lesiones, ha pasado 42 intervenciones quirúrgicas. Y 2 años para recuperarse. Y 2 años más allá de eso, demostró una valentía más allá y vemos que perdió un ojo.
tuvo un problema, se le colapsaron los pulmones. El presidente Obama, cuando comienza esta ceremonia, dice que no debiera estar vivo. Los médicos no contaban con él y aquí está, le salvó la vida a su amigo. ¿Tú sabes lo que es cubrir su cuerpo con una granada? Es un acto heroico de un valor extraordinario y un orgullo para la nación americana, pero te digo la verdad, lo que me hace a mí pensar es el sacrificio de tantos americanos, aquellos que murieron en Irak, en la guerra, defendiendo para crear este nuevo gobierno, y los miles que todavía están recuperándose, que perdieron una pierna o que tienen algún trauma psicológico. Me parece que es lamentable que nuestro país en este momento crítico no esté respondiendo para preservar un gobierno y la seguridad de ese pueblo. Pero si ahora quieren sacar al gobierno, que es el de al-Maliki. No pueden. Yo creo que eso es un error, como te comenté el otro día. Yo creo que uno no le... Si un vecino tiene la casa en llamas y le pide una manguera, uno no le dice, tienes que pintar la casa primero y tienes que irte. Casa. Y tienes que irte. Yo creo que uno tiene que ayudar a apagar el fuego en ese momento crítico. Pero creo que esto es parte de la visión de nuestro presidente de no intervenir. Y yo creo que esto va a tener consecuencias de largas ramificaciones para la seguridad nuestra. Pero temo que nuestros aliados van a perder la fe en la seguridad y las promesas norteamericanas. Y cuando se pierde la fe en la primera potencia militar del mundo, cualquier cosa puede pasar y siempre regresa a nosotros. Siempre un gusto tenerte. Muchas gracias, Vamos a seguir María observando sin duda lo que ocurre en Irak. ¿Usted considera que está muy lejos? No, está muy cerca de nosotros. Gracias nuevamente. Hoy regresamos. Cuando regresemos, quiero decir, hoy comenzó para España la era de Felipe VI. Y también más adelante, en Venezuela, Maduro anuncia que los cambios en su gabinete son una revolución dentro de la revolución bolivariana. Pero antes de ir a la pausa, acuérdense que Estrella Ticket Defense puede ser la solución para usted si tiene un problema de tránsito. Ya regreso. El nuevo rey cruzaba el umbral de su futuro más inmediato para mirar por primera vez desde el balcón al pueblo. La reina Leticia un pasito por detrás, pero enseguida se abrazaba a su rey. Las sonrisas salían al balcón con Leonor y Sofía, que se encaraman a un taburete y mide la altura. Todo muy natural, porque a la princesa de Asturias le molesta el sol y Felipe VI no encuentra a su padre, que le adelanta por la derecha. En este balcón de los achuchones, besos y más besos, de reina a rey jubilado, de rey en la reserva a princesa. 3 generaciones de una dinastía saludando. Hasta que don Juan Carlos le dice a su hijo que se va. Y se queda la versión reducida de la familia, mitad real, mitad plebeya. Y ondeando el escudo de Felipe VI, más simple que el de su padre, sin yugo, ni flechas, ni cruz de San Andrés. El rey, solo unos instantes, se lleva la mano al pecho en un gesto antes de despedirse, donde gratitud y emoción compiten. Bueno, sin duda que estas son imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Le damos la bienvenida al señor Julián Linares, que fue el fundador del Centro Español, el Centro Cultural Español del sur de la Florida. Muchas gracias, Linares, por estar con nosotros. Por estar Todo aquí. sin duda es fiesta hoy en España, aunque bueno, desde el punto de vista deportivo hay lágrimas, pero bueno, esto como que ha renovado. Cambiemos el tema, María. Renovado el espíritu de los españoles, pero vamos entonces a hablar de la sustancia del contenido. Es una monarquía renovada. ¿Eso qué significa? Bueno, yo creo que te voy a dar 4 ejemplos, símbolos. Primero, jura Felipe VI no en la Biblia, sino en la Constitución. Okay. No hay crucifijo, como hubo antes, no hay misa después. Bien. Termina el discurso en 3 idiomas, y cuando digo 3 idiomas digo el castellano, el catalán, el vasco y el gallego. Dijo gracias en esos 3. Y la pregunta es por qué en particular, explíquele al público la gran división o las zonas autónomas, como que quieren ya dejar de ser parte del centro. Hay, ¿no es así? Hay una gran diversidad en España y el rey en este caso ha querido dar un ejemplo de que España debe permanecer unida dentro de la diversidad que hay. Va a haber en estos momentos, yo creo que el rey una de las cosas que tiene que hacer es llegar a un acuerdo, sobre todo con el gobierno catalán. Y después, ¿usted me quiere decir con llegar a un acuerdo? Pues llegar a un acuerdo en el sentido de que el gobierno catalán quiere que haya un referéndum de
emancipación de España el día 9 de noviembre de este año. Lógicamente la Constitución no lo permite y yo creo que el rey sí debe ser un árbitro, debe ser un referí para que el gobierno catalán y el gobierno central se pongan de acuerdo. Y eso es muy importante y sin duda si él logra con su juventud y con su dinamismo, ¿no? y con la experiencia o con la renovación misma de la monarquía, podría ser que los españoles, y esa es la pregunta, los catalanes podrían ver esta nueva figura como un aliciente para mantenerse dentro de la Unión. Por lo menos exactamente, como jefe del Estado, que es el rey, debe de ser árbitro, debe de ser referí para que lógicamente se llegue a un acuerdo y que el gobierno central español no sea tan inmovilista y empiece a dar pasos también, lo mismo que el gobierno catalán, a que haya ese encuentro que en estos momentos no lo hay. Y la pregunta es, ¿y es factible que los catalanes estén de acuerdo con ese plan que usted acaba de presentar? Muy difícil, María Elvira. Muy difícil, ¿por qué? Muy difícil porque ha habido ya, se ha llegado un momento en que, te voy a decir algo, va a ser muy difícil luchar contra los sentimientos. Claro, pero bueno, sabemos que no es tan fácil, ¿no? Ahí está la guerra civil española, perdón, la guerra civil norteamericana, donde Lincoln no permitió que eso ocurriera. Esperemos que no haya que llegar a una guerra civil. Sabemos que estamos en el 2014. Amén. La gran ausente, Cristina, la hermana menor, la que mejor se llevaba con él, la que no pudo ir a ninguna de las ceremonias, la que han votado prácticamente de España. De cierta manera la han mantenido alejada porque no quieren que embarre. ¿Es así o me equivoco? No te equivocas en absoluto. Pero no solamente es ahora, sino que ya hace tiempo que la infanta Cristina no aparece en absoluto en la Casa Real, no aparece en ninguna fotografía, no aparece en ningún acto oficial, y eso es debido a los casos de corrupción que ha tenido su marido y, lógicamente, en los cuales ella está involucrada. Y para el público que no lo tiene fresco en la memoria, ustedes le dicen no está imputada, no quiere decir necesariamente que le han presentado cargos formales en su contra, pero es como un paso antes. Es un paso previo a presentarle cargos. En la imputación significa que yo voy a ir ante un juez a decir por qué ha pasado, qué es lo que ha pasado, y el juez determinará después si realmente me va a convocar ya para realmente llegar a un juicio. Y si va a un juicio y le encuentran culpable, podría entonces cumplir condena como cárcel. Y el hermano no la va a poder defender. En absoluto, el hermano no la va a poder defender. Sería la primera vez en la historia, no solamente de la Casa Real Española, sino de las casas reales de toda Europa, que una infanta Claro, pero a la misma vez preserva entonces la Casa Real española, porque los españoles dirían, vale la pena tener un rey así, ¿no es así? Completamente. Una de las cosas que dijo el rey padre es que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y ahora que usted me dice eso, aquí está él diciéndolo, adelante. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Claro, si usted se da cuenta, la cara de él, la cara de la hermana mayor, Elena, correcto, de la madre, la reina Sofía, todos están emocionados y me imagino que usted también. Hombre, es que es emocionante porque me estabas hablando de monarquía renovada y te diré que el rey ha jurado encima de la Constitución española, que votaron todos los españoles, cuando su padre no juró encima de ninguna Constitución, sino juró encima de los movimientos de principios del gobierno de Franco. Franquistas, bien. Pero bueno, gracias a Dios que ha habido una renovación y ahora es otra historia real, ¿no? Es otra historia. Vamos a Leticia, a la periodista divorciada que la veo. Vamos al señor director, usted me la pone nuevamente con un traje común y corriente, ahí no hay, es plebeya.
Entonces, en comparación con la reina Sofía, donde ella es reina de España. Es que me has dicho, la pregunta que me has hecho es muy buena, la monarquía renovada. Estamos hablando de una reina que viene de una familia muy humilde y hemos dejado una reina que es hija de reyes, hermana de reyes, nieta de reyes y bisnieta de reyes. Bien. O sea que... Por una plebeya de clase media divorciada. Y aquí está el rey mencionándola. Hemos renovado la monarquía. Adelante. A lo largo de mi vida como príncipe de Asturias, de Girona y de Viana, mi fidelidad a la Constitución ha sido permanente como irrenunciable. Ha sido y es mi compromiso con los valores en los que descansa nuestra convivencia democrática. Así fui educado desde niño en mi familia, al igual que por mis maestros y profesores. Y en esos mismos valores de libertad, de responsabilidad, de solidaridad y de tolerancia, la reina y yo educamos a nuestras hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Y también es cierto que después que él muera o que él entregue la corona, se la va a entregar a una de esas dos niñas que, por cierto, están preciosas. Y ustedes están tratando, los españoles, tratando de cambiar la ley para que pueda ser una reina, perdón, una mujer reina, ¿no? Que sea reina, no rey. En estos momentos hay que cambiar la Constitución para que pueda... la ley de sucesión pueda entrar una mujer, no un varón. Es correcto. Ahora, los grupos partidarios de abolir la monarquía los prohibieron para hacer ningún tipo de manifestación. ¿Por qué? Bien, creo, a mi entender, que ha sido un error de la democracia. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y la razón que han dado para prohibirlos en el día de hoy es por el tema de que podía haber enfrentamientos. Sí. Entonces eso ¿Cuál es la razón. verdad? ¿Cuál es la verdad? A mí me la parece verdad es que no querían empañar la fiesta. Yo creo que no querían empañar la fiesta. Empañar la fiesta, pero bueno, a la misma vez... Pero la democracia yo creo que debe ser igual para todos. Se empañó, ¿no es así? Se empañó un poco, sí. Bien, vamos entonces... Esa es mi opinión personal. No, y yo pienso igual que usted. Ahora, cuando usted me dice que habló en catalán, en vasco y en gallego, al final dijo la palabra gracias, cercanía y solidaridad con los que han sufrido los embates de la crisis económica. En la recepción después no se dio un banquete formal, sino solamente bocadillos. No se pidieron dignatarios, no llegaron dignatarios de otras partes, sino solamente 2.000 miembros importantes de los notables y la élite española. Ha sido una proclamación que no una coronación austera. En ese sentido, yo creo que ha dado un primer paso importante, que no ha habido esos boatos de otras veces y, como tú has dicho muy bien, terminó el discurso en las lenguas cooficiales del Estado español, como son el catalán, el vasco y el gallego, para acercarse a esas comunidades. Esperemos que lo logre y que lo haga tan brillantemente como su padre en un momento salvó la democracia. Esperemos que ahora Felipe salve la unidad. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a desear a Felipe VI todo lo mejor en su reinado. Que Dios lo bendiga. Y muchísimas gracias a usted, Linares, por venir a explicarnos un día tan importante en la madre patria. Muchas gracias. Y cuando regresemos, el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, anuncia una revolución dentro de la revolución bolivariana. Y está enfocada en esta figura, la de María Corina Machado. Y nuestra serie especial, Orgulloso de ser balsero, regresa el señor Pedro González, quien ayudó a los guardacostas norteamericanos en el rescate de miles y miles de balseros en alta mar. Ahora nos viene a contar cómo fue esa ayuda en la base naval de Guantánamo. Ya regreso. Así que una de las claves que yo he planteado al Consejo de Ministros hoy es que iniciemos una etapa de renovación. Por eso yo le pido a todo el equipo de gobierno que asumamos de verdad desde este momento, desde esta hora, un proceso de revolución en la revolución, de revolución dentro de la revolución, que es una renovación en los métodos de trabajo. Ayer anuncié que arrancamos el viernes, este viernes que viene, 20 de junio.
Viernes 20 de junio arrancamos una nueva fase del gobierno de eficiencia en la calle. Le damos la bienvenida al señor José Pernalete, que es periodista del Diario de las Américas, uno de los periódicos locales del sur de la Florida. Gracias por estar con nosotros, José, aparte de haber sido periodista en Venezuela. Explícame qué es lo que me quiere decir el presidente Maduro con una revolución dentro de la revolución y una renovación en el gabinete. ¿Qué es lo que hay detrás? Mira, ahí tuvimos como evidencia algo que en Venezuela llamamos el carómetro. Vimos las caras de fastidio del tren de gobierno del gabinete y que ni ellos mismos creen qué es lo que está pasando y qué es lo que está diciendo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, él trata de mantener una fachada de estabilidad de un gobierno en el cual ya él perdió el control, el equilibrio de lo que había allí, y es una revolución dentro de una revolución. Nunca pudo continuar el legado que le dejó su comandante Hugo Chávez Frías y esa encomienda tan responsable y tan pesada. Pero en particular, ¿qué es lo que está pretendiendo lograr al hacer estos cambios dentro del gabinete? Mira, vimos allí cómo está tratando de, primero, tapar la deficiencia que hay con el flujo de dinero que en Venezuela. Ya vemos que es una debacle económica y es a raíz de lo que ha sucedido con Giordani, que vimos que el señor Jorge Giordani debió marcharse del gabinete de gobierno. Al igual que también ayer tuvo que sacar al ministro de Alimentación. Son dos corrientes que es lo que más afecta a Venezuela en estos momentos, a la población venezolana: el desabastecimiento y la devaluación económica. Vamos entonces a escuchar al presidente Maduro sobre Giordani, que ahora le está contestándole porque Giordani está en el derecho al pataleo. Lo han sacado de la posición económica más importante del país y esta es la respuesta del presidente a Giordani. Adelante. Con la humildad, venciendo el ego, el orgullo, venciendo las miserias y bajas pasiones que trae aparejado a veces el poder mal entendido. Solamente con la humildad, la sencillez, la honestidad es posible entender la función que nos toca cumplir. Hay compañeros que pretenden, más bien, que prefirieron y prefieren refugiarse en la retaguardia de la retaguardia y convertirse en los coronistas del fracaso, convertirse en algo así como en los coronistas favoritos ahora de la derecha. No hay excusa para la traición de nadie al proyecto revolucionario. Claro, porque entonces ahora Giordani es un traidor. Claro, absolutamente. De hecho, ayer ya lo comentábamos entre distintos colegas que de inmediato cuando estábamos viendo esta fantochada que duró bastante y que tuvo que reiterar en varias oportunidades la palabra traición, que es una y las historias de Chávez, que él fue traicionado hace mucho tiempo y que desde sus comienzos estaba rodeado de personas que estaban en contra de la política bolivariana. Allí vemos que, y nunca nombró a Jorge Giordani anoche, porque pretendía... no le va a dar relevancia. Así es. Ahora, Maduro ahora considera que María Corina es asesina. María Corina Machado, como ustedes saben, es la diputada que más votos recibió en la historia del Parlamento venezolano. Ahora le han negado la salida del país, la Fiscalía de Venezuela, porque piensan que no regresa. ¿Eso qué significa? Y está Maduro hablando de María Corina. Adelante. Ella y el grupo de rufianes que la acompañan se ha atrevido a lo que pocos políticos en este país se habían atrevido, a preparar un plan para matar al presidente de la República. Y es una magnicida, es una asesina. Y es una magnicida y es una asesina, aunque cuando María Corina estuvo con nosotros al principio de la semana, dijo que cuando se presentó a la Fiscalía no había ningún cargo en su contra, no le habían permitido presentar ningún tipo de documentación porque ella no está siendo investigada. Entonces no entiendo cómo el presidente dice una cosa y la fiscal dice otra. No es solamente eso, no es solamente la fiscal que dice otra cosa, sino que ya él sentencia, y este señor está sentenciado, está por encima de los poderes públicos en Venezuela, y la jueza que determina que María Corina Machado no debe salir del país es la misma que mantiene encerrado a Leopoldo López. Entonces tenemos aquí esta autonomía de poderes que debía reinar en un país democrático. Vemos cómo se está consumando y cómo rinde completamente obediencia a quien está en el poder ejecutivo en estos momentos de manera ilegítima, como es el señor Nicolás Maduro. Dice Maduro que él uno de los primeros, va a hacer una gira a través del país y que uno de los primeros estados que va a visitar va a ser Miranda. Miranda no es donde el señor Capriles es el gobernador. Y donde hay una gobernación paralela, que quien la rige es el señor Elías Agua, el canciller
poder de la República, que en vez de dedicarse a tratar de resolver los conflictos que tenemos, incluso aquí en la Florida, donde no tenemos aquí consulado los venezolanos, él debería estar tratando de limando y resolviendo esos problemas. Se dedica a tratar de establecer un gobierno paralelo con un presupuesto que proviene del Poder Ejecutivo. Claro, explíquele a los venezolanos que aunque haya un alcalde electo democráticamente, el Estado no le provee fondos. Entonces el madurismo presenta un candidato paralelo, como dice usted, y ese sí tiene los fondos del federales para hacer cosas. Y hacen actividades, regalan autobuses y les dan créditos a profesores y maestros para contar con ese voto al momento de las elecciones. Y entonces el hecho de ir a Miranda puede ser es como una agresión, es una agresión, es un acorralamiento, es como para reiterar que tenemos nosotros, toda la maquinaria, estamos a favor de esta persona, del señor Elías Jagua, quien sabemos muy bien que en Venezuela, ¿quién es el señor Elías Jagua? Es un señor que no tiene ningún tipo de carrera diplomática y que le queda muy grande el papel con el que tiene. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que Dios bendiga a los venezolanos. Vamos a ver también ahora la riña entre Diosdado Cabello y Maduro, que esa es otra que también está paralela. Y que Dios bendiga a María Corina. Y cuando regresemos, continuamos con nuestra serie de los balseros y regresa con nosotros uno de los pocos que logró ayudar a los guardacostas porque hablaba inglés y ver las peores historias que se vivieron en la base naval de Guantánamo. Lo dejo ahora con un mensaje muy importante. Y antes de continuar, le damos la bienvenida al señor abogado Neil González, que es un experto en accidentes. ¿Cómo está usted, caballero? Gracias, bien, un placer de estar contigo. El gusto es nuestro. Estamos en época de vacaciones, nuestros hijos, nuestros niños están en casa de los amigos. ¿Qué pasa si un niño se cae en una casa ajena? Bueno, como todos los accidentes hay que ver un culpable. Si en esa casa había una situación peligrosa y no previnieron que el niño entrara a esa situación, es culpable el de la casa y se le puede reclamar. O si no lo supervisaron correctamente, también es culpable el dueño de esa casa. ¡Wow! Eso no lo sabe mucha gente que invita a niños a sus casas, así que es una buena alerta. ¿Y qué pasa si se cae en un parque, en un centro de diversiones, en una feria, en un lugar público? Bueno, hay ciertas cosas que sí son peligrosas, vamos a decir, en un parque estar corriendo, estar haciendo y jugando. Pero si el parque está hecho para eso, pues entonces no puede haber peligro y situaciones peligrosas. Si las hay, el dueño del parque es el responsable al niño. Muy bien, ahora sabemos que el niño es menor y como es menor, los padres son los responsables, los que tienen que firmar por él cuando hace la reclamación al seguro. ¿Ese dinero que llega es del niño o es de los padres? Ese dinero es del niño. Ese dinero se pone en una cuenta de ahorro, se guarda hasta que él cumpla 18 años de edad y entonces se le da para que él haga lo que él quiera con el dinero. El dinero no lo pueden usar los padres para la crianza del niño. Muy bien. ¿Dónde lo encuentran a usted, González? En mi oficina, 786-924-0999. Yo lo atiendo personalmente. ¿Por qué no me llaman? Y si lo llaman, acuérdense que viene referido por este programa el mejor trato, el mejor servicio y el mejor precio para mi gente. Se lo prometo. Gracias. Hasta la próxima. Bienvenidos. Cuéntale tu historia al mundo. Entra en www.miratv.tv y dile a tu comunidad por qué estás orgulloso de ser balsero. Las historias más interesantes serán publicadas en nuestros espacios. A 20 años del éxodo de los balseros, la historia continúa. Recuerda, entra en www.miratv.tv y ayúdanos a mostrarle al mundo de lo que es capaz un ser humano en busca de su libertad. Yo fui el traductor del barco USS Reliance, fui el traductor del médico. Vi un médico que hizo, eran de Boston, era un barco de Boston, vi un médico que hizo enormes esfuerzos por salvar a muchos balseros. Recuerdo que incluso se llamó en un caso un helicóptero de aquí de Miami para traer a un muchacho que estaba muy enfermo. Tenía toda la espalda pelada totalmente, tenía muchas mordidas de peces y totalmente deshidratado.
Pedro González, muchísimas gracias por regresar. Todos nuestros respetos. Ayer comenzamos la conversación con usted, uno de los balseros, pero es un balsero muy particular porque tenía el conocimiento del inglés y los norteamericanos pues, te utilizaban a ti, al igual que los otros cubanos, para enviar mensajes de una parte a la otra. Ayer terminamos en la travesía en el mar, llegas a la base naval de Guantánamo, estuviste un año. La primera pregunta es, los norteamericanos siempre recalcaban a todos ustedes el hecho de que ustedes no iban a llegar nunca a tierra de libertad o a tierra norteamericana. ¿Cuántos se lo creyeron? Todos nos lo creímos. Y hay una cosa, me preguntabas aquí cuando no estábamos en el aire un momentico sobre algo de lo más triste. Lo más triste fue la incertidumbre, el hecho de que uno nunca sabía si realmente los que estaban regresando a Cuba, porque muchos regresaban a Cuba, estaban con su esposa, con sus hijos, y yo al cabo de 5 años iba a tener que regresar, y hubiesen sido 5 años perdidos de la vida. Pero espérate, mucha de la gente que llegó a la base naval de Guantánamo optó por regresar a Cuba. Oh, sí, más de 4.000 regresaron. No sé si no sabías eso, sí. No, muy bien, no lo tenía tan fresco en la mente. Hay dos maneras. Algunos regresaron legalmente, otros regresaron cruzando... Voluntariamente. Voluntariamente, pero no de forma legal. O sea, ellos simplemente cruzaban la cerca, era una cerca muy de alambre de púa, y se iban para el lado cubano. Otros cometieron algunos delitos y fueron enviados al campo Rayos X, y de ahí fueron enviados a Cuba con la promesa de que nunca podrían ¿Cometieron delitos en la misma base? Sí, cometieron algunos delitos en la base. Como por ejemplo, dime qué tipo de delitos, robo, bueno, yo recuerdo un caso muy grande. Fue un hombre que con un cuchillo le cortó la boca a una muchacha y la apuñaló, que tuvieron que traerla para los Estados Unidos porque el hospital de la base no la pudo atender o no tenía todos los recursos para atenderla, y ese hombre lo llevaron para la cárcel y lo regresaron a Cuba. Wow. Hubo otros que también tomaban, porque los cubanos cuando no tenían nada que hacer, algunos creaban un vino con las uvas que nos daban, con el pan, creaban la levadura, se hacía un vino y algunos se emborracharon. Y yo recuerdo un caso de uno que incluso que se emborrachó y fue a buscar lío con los americanos, y también lo mandaron para el campo de Rayos X y lo mandaron para Cuba. Pero pudiéramos decir que los revoltosos eran la minoría. No, eran muy poquitos. Yo tengo muchas anécdotas. Yo siempre digo que el éxodo de Guantánamo fue un éxodo de personas inteligentes, personas buenas, trabajadoras. Para empezar, no era que te iban a buscar. Tú tenías que crear tu propia balsa, y eso era algo que era difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, personas brillantes. Estaba el caso de Julio Gutiérrez, un muchacho que en Cuba llegó a ser maestro internacional FIDE de ajedrez. Sí. Lo recuerdo jugando contra 14 tableros a ciegas, que es lo que casi nadie entiende. De espalda, pegó un 4 fil de rey, él te respondía, seguía para el segundo, el tercero, el 14 y regresaba. Ahí demuestra que eran un grupo de gente inteligente. Había mucha gente inteligente, había ingenieros, había de todo ahí. Qué bien, déjame mostrar, porque tú lograste, como hablabas inglés, también tuviste la oportunidad de filmar algunos momentos en la base, y aquí hay un compendio de muchos de esos jóvenes que quieres compartir con nosotros y con el público. Adelante. Este niño le gustaba mucho la leche. Por suerte el gobierno cubano no le pudo quitar la leche a los 7 años. Su nombre es Abraham Hernández. No tengo muchos recuerdos de cuando estuve en Guantánamo, pero de lo que me han dicho mis padres, sé que venimos en agosto del 94. Yo estoy muy agradecido de ellos por haberme traído a Estados Unidos. Pero Abraham no fue el único niño. Miren esta belleza. Una niña que tenía en aquel momento solo 5 años y pasó aproximadamente 7 meses allá en la base naval de Guantánamo. Mi nombre es Adianés Lázara Ferrén. Yo salí de Cuba cuando tenía 5 años, no me recuerdo mucho las cosas que pasaron durante el tiempo de Guantánamo, pero hay algunas cosas que sí me recuerdo que mi mamá me dijo. Nosotros salimos en agosto del 94. Mi mamá me dijo que estuvimos 3 noches en el mar, y al cuarto día nos encontraron, nos llevaron a Guantánamo. Algunas cosas que sí yo me recuerdo es que mi mamá, cuando no había peine, mi mamá me peinaba con un tenedor. Con el pelo largo mío, me peinaba con un tenedor. Otras cosas me recuerdo era que lo único que yo tomaba era leche, y mi mamá cambiaba las cajitas por leche, los cigarros por leche. Claro, y una de las demostraciones es, como dices tú, de que eran gente que querían venir a prosperar, a sembrar el bien y a traer un mejor futuro para sus hijos. Y hay muchas personas que llevan mucho tiempo aquí en Miami
y a veces nos dicen, no, los que dejaron Cuba en esa época realmente no quieren Cuba. Tengo esta pequeña anécdota. Cuando Willy Chirino fue a cantarnos, fue un momento muy, tú sabes, nos trajo una alegría, como siempre trae. Y la gente quería bailar, eran hombres solos y todo el mundo bailando en el campamento de nosotros. Sin embargo, cuando empezó a cantar esa canción, que la voy a hablar porque si no van a apagar el televisor, que decía Cuba clama y reclama libertad. ¿Cómo no? Recuerdo que todo el mundo se quedó quieto escuchando a Willy y yo pude mirar. A mí me gusta mucho observar a todos. La gente se le aguaron los ojos. Porque después recuerdo las conversaciones, todo el mundo decía, realmente estamos aquí por culpa del degenerado. No, que Cuba clama y reclama libertad. Me dijiste que la llegada al campamento, mucha desorganización, la comida no alcanzaba. Los norteamericanos no estaban preparados para esta invasión. No, el 25 de agosto llegamos nosotros. Ya de noche en el barco no nos dieron comida. Llegamos al campamento alrededor de las 12 de la noche. Que no se contradice, a la bahía llegamos a las 7, era todavía de día, pero al campamento llegamos a las 12 sin haber comido nada. La comida no alcanzaba, se armó un gran problema allí porque la gente tenía hambre, pero sin embargo cuando alguien dijo, todo para los niños y las mujeres, la leche que había se le dio a los niños, se le dio a las mujeres y nadie protestó. Yo creo que la gente se portó muy bien en ese momento. Dime un momento de desesperanza para ti. Un momento de desesperanza. Un día llego al periódico donde yo trabajaba y me dice el mayor, que era el mayor de la inteligencia, me dice, mira Pedro, te voy a comunicar esto, van a traer unas casitas de madera para que ustedes no vivan más en campamento porque esto es para largo, posiblemente estén aquí durante 5 años. Cuando días después, bueno, aquello me partió el corazón. No, pero vamos a quedarnos ahí, pueden estar aquí durante 5 años, ¡wow! No, y empezaron a llegar las casitas. Una flecha, ¿no? Una flecha que te traspasó el alma. Exactamente. Y la idea era que yo se los dijera a los demás del campamento. Entonces realmente, vuelvo y te repito, la incertidumbre, tú dices, me voy para Cuba y estoy con mi esposo y mis hijos porque puedo perder mi matrimonio, puedo perder a mis hijos y quizás al cabo de 5 años tengo que regresar. Entonces yo estuve a punto, lo digo así sin pena, yo estuve a punto de arrancar ese día y cruzar la frontera para Cuba de nuevo. Jesus. Pero mira, yo creo mucho en Dios. Te voy a decir que me detuvo. Había otro muchacho de San Antonio de los Baños, muy amigo mío, que lo iba a hacer conmigo. Los dos, bueno, esta noche nos vamos. Ese día llega un tremendo cargamento de ropa de aquí de los Estados Unidos para mi amigo. La tía se lo había enviado. Mi amigo me dice, oye, yo quiero regresar, pero con este cajón de ropa yo no puedo irme. Y yo no voy a regresar a Cuba sin nada en las manos, yo tengo que regresar con esto. Mejor me voy por la vía legal. Y como la vía legal no llegaba, pues poco a poco se te va quitando esa desesperanza, llegan otras noticias y ahí nos quedamos. Y los dos estamos aquí. Entonces, si ese cargamento de ropa de los estados de aquí de la tía no hubiera llegado... Posiblemente esa noche nos hubiésemos ido. Te voy a hacer esta anécdota incluso. Yo era muy amigo de los Marines y los Marines me regalaron un par de linternas. Me dijo, mira, para que te puedas ubicar, vas a tener estas 2 linternas. Y hay campos de mina del lado de Cuba, pero si te vas pegadito a la costa, que lo que hay son rocas, es una zona muy rocosa, ahí no hay campos de mina. De hecho, ahí hay guardias cubanos que te van a estar esperando, porque todo el que se ha ido, ellos lo han estado esperando allí. Entonces, tú sabes, a veces uno cree que hay una fuerza superior. Algo me detuvo y lo que me detuvo fue ese cargamento. Extraordinario. Y ahora me imagino que piensas en eso y te da escalofrío. Me da escalofrío porque también tengo noticias de mucha gente que regresaron, por ejemplo, de mi pueblo de Punta Brava, regresaron algunos. Entonces esos que regresaron eran más vistos por los comunistas, naturalmente, porque saben que se quiso ir, y eran más vistos por los que, yo le digo gusanos, porque realmente era un término que utilizábamos nosotros con orgullo, eran más vistos por todo el mundo. Eso se convirtieron en un outcast ahí obviamente, en el pueblo. Y tuvieron que entonces buscar la manera de ver cómo se iban nuevamente. Sí, porque había una especie de engaño. También los americanos nos decían, ustedes regresan a Cuba y van a la oficina de intereses y ahí piden una visa. Sure. Sí. Come on, claro que sí. Ahora, los niños que nacieron, los niños que nacen en la base naval de Guantánamo están en un limbo porque los Estados Unidos te están diciendo no vas a entrar nunca y Cuba no necesariamente te quiere. Y Cuba decía que no eran ciudadanos cubanos tampoco. Yo estuve conversando, ahí en el documental tengo a una niña que fue de las primeras que nació ahí en la base. La madre me contaba que ella vino en la balsa con 7 meses de embarazo. O sea, se mareó, vomitó y ella sí tenía razones para marearse y vomitarse, no como yo. Porque vino embarazada. Vino embarazada y con una niña de 7 años entre las piernas también. Wow. Embarazada y con una niña de 7 años. Entonces esta muchachita nació allí y yo estuve hablando con la mamá y me cuenta que sí, que cuando quisieron ir a Cuba fue un lío porque sin pasaporte cubano no podían ir porque tampoco eran
americana, no tenía pasaporte americano. Entonces, cuando la madre se hizo ciudadana, fue que pudo realmente hacerla ciudadana americana también. Pero bueno, ya había nacido en la base naval de Guantánamo, que es oficialmente territorio norteamericano. No, ese fue el problema, que recuerdo que posiblemente en octubre del año 94, unos abogados de la Fundación Nacional Cubano-Americana hicieron una apelación y un seno circuito de la Corte en Atlanta fue el que dijo que no, que eso era un lease y eso no era territorio norteamericano y por tanto estaban realmente en un limbo. Y esa era la otra razón, porque de acuerdo a la Cuban Adjustment Act, sí, o sea, sí, esa ley del año 66, la ley de ajuste cubano del 66, si tú estabas en territorio americano ya eras libre de estar en el territorio americano, no confinado a una base. Y realmente ellos dijeron, no están en el territorio americano. Ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra, fue muy duro. Antes de darte las gracias y de finalizar, dime con qué quieres dejar al público en estos 2 días que nos has venido a contar una variedad de las anécdotas, de las vivencias tuyas. ¿Qué es lo último con los que nosotros, los que no vivimos esta experiencia, que debiéramos quedarnos? Yo quiero dejar al público con la idea, que yo creo que es una realidad, de que el éxito de los cubanos que vinimos por Guantánamo se debe a que la mayoría eran muy buenas personas, personas con bastante estudio, personas que además tenían un interés en progresar en los Estados Unidos y que además eran muy entrepreneurial. Y si tienes tiempo para una anécdota, te la hago muy cortiquita. Ahí se le daba un chance y el cubano estaba haciendo negocio. El que fumaba hacía cualquier cosa, porque el cigarrillo se convirtió en la moneda de cambio. Estaba resolviendo. Exactamente. ¿Tú te imaginas si en esa isla en este momento hubiera las leyes de del libre mercado? Bueno, en el periódico de la base yo un día dije, debiéramos hacer el Hong Kong del Caribe aquí. Eso es lo que debiera hacer esa isla, el Hong Kong del Caribe. Muchas gracias y todos nuestros respetos a ti y a todos los que se lanzaron al mar hace 20 años. Gracias. Ya regreso. Este es el quinto segmento cuando puedo hablar con usted a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, la que usted quiera, ahí están las direcciones en pantalla. Vamos entonces a leer el primer mensaje que viene de Francisco. Te vemos siempre en familia aquí en la ciudad de Ocala. Mira TV es el canal que por fin necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Me alegro mucho de que esté en sintonía y que le guste la programación que estamos presentando. Siga, no se vaya. Vamos entonces al próximo mensaje que viene de quién, de Leila. Por favor, me gustaría que los medios y la sociedad tomaran conciencia de la realidad de los niños que viven hacinados en la frontera. Es justo que nos movilicemos todos por la causa de Lian y que le demos la espalda a miles y miles de inocentes. No, no es así, querida Leila. Todos los medios nacionales están muy enfocados en esta crisis, en esta epidemia de niños que los padres los envían a través de la frontera para poder reunirse con ellos aquí en territorio norteamericano. Para los americanos es un gran problema y nosotros lo tocamos en el día de ayer. Así que sigue en sintonía. Vamos entonces al próximo, que viene de quién. Ah, no, me dicen que tenemos porque se nos acabó el tiempo. Como siempre digo al final, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahí está la página del internet donde usted me puede escribir y donde también usted puede ver programas anteriores. El pelo, como siempre, el de Bobby, el mejor servicio, la mejor peluquería que hay en el sur de la Florida, Dania, con las mejores caras que usted puede tener, y el atuendo de la señora Gabriela Arango. Muchísimas gracias a Gabriela por estos vestidos tan bonitos, una de las mejores diseñadoras de modas que tiene el sur de la Florida. Nos vemos entonces mañana a la hora de siempre aquí en María Elvira. Hasta entonces, buenas noches.